Ya estamos aquí las Guarmis para seguir actualizando información en esta mañana. Muy buenos días con todos, con todas, quienes están conectadísimos a través de las redes sociales 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, en Radio Pichincha Multimedia, muy atentos a lo que se dice, a lo que sigue ocurriendo en nuestro país, las últimas declaraciones de las autoridades en torno a este conflicto interno armado que ha sido decretado por el presidente de la República. Trataremos de entender qué implica este conflicto interno armado, cuáles son las consecuencias para la ciudadanía y pues qué es lo que va realizando también la fuerza pública, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Está conmigo Evelyn Caiz esta mañana, acá desde estudio. ¿Cómo estás, Eve? Muy buenos días. ¿Cómo has visto la ciudad? Hola, mi querida Sofi, ¿cómo estás? Amigos de las Guarmis, buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana en donde recorriendo un poquito las calles se siente una tensa calma, ¿no? Como bien decíamos, sin embargo nos alegra un poco ver que los negocios ya están abriendo, la ciudad está con una aparente normalidad, el metro también está funcionando, recordarles que bueno, las clases son virtuales, algunos trabajos también se han acogido a la modalidad virtual, el registro civil está atendiendo de manera también virtual, algunos anuncios por parte de las autoridades del municipio que es importante tomarlos en cuenta. Se entiende también que ya se abren los negocios a pesar del miedo un poquito por la necesidad de la gente que tiene que salir a trabajar, que tiene que pues tener sus ingresos. Por ejemplo, te comentaba Sofía, en el sector de la Universidad Central ya están las ventas un poquito con miedo, por ahí las vecinas que venden la comida, igual buses se registran con normalidad, el Troll está operando con normalidad, se sabe que el Ecovía también y pues el aeropuerto también en algunos reportes que pude ver en la mañana, los terminales también con total normalidad. Sin embargo, esto no significa que debemos ya descuidarnos, ¿no? A tener muchísimo cuidado que todos estos atentados, todas estas amenazas pueden continuar. Así es, bueno, estamos actualizando la situación. Nuestro compañero también, Edison Paucar, ha estado en la calle. Vamos a compartir un pequeño reporte que él ha realizado, pero sí quisiéramos que ustedes también nos cuenten. Tenemos nuestro chat de las Guarmis, estamos conectados también a través de Radio Pichincha Multimedia. Queremos que nos digan cómo ven la ciudad, cómo ha amanecido, el punto donde usted se encuentra, su barrio, su comunidad. Para venir acá, la verdad es que no había tráfico. No he visto muchos buses tampoco, a pesar de que hay reportes de que sí están trabajando unidades del sistema de transporte público en la capital. En los chats de médicos, por ejemplo, veo que algunos han tenido dificultad para poder llegar a los hospitales a seguir brindando esta atención en salud. El día de ayer quedaron en actualizar también si las citas del IES, por ejemplo, se mantienen. Ya vamos a actualizar para conocer cuál es la disposición sobre las personas que tenían programada una cita médica para el día de hoy, por ejemplo, que esto es imprescindible, pero sí, cuando llegas por acá y ves que la panadería está abierta, que donde venden las humitas del bolón pues está abierta, dices, bueno, ¿no? De pronto tienen la seguridad de que acá en la capital el tema no es tan complejo como en otros lugares. Sin embargo, en Guayaquil pues entendemos que el temor se incrementa. Eso sí, los niños no han asistido a las aulas, también en el ámbito privado se ha cancelado las clases, por lo menos para el día de hoy. Para muchos representa también una dificultad porque si tienes que trabajar con los niños en casa, pues a veces es difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí estamos para compartir con ustedes. Nos dicen buenos días, el complejo judicial está abierto. Lorena García, muchísimas gracias por ese mensaje esta mañana, por contarnos cuál es la situación del registro civil. Bien decías tú también, existía un aporte de información. La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación en cumplimiento de los decretos ejecutivos 110 y 111 informa que atenderá los servicios de forma virtual a través de registrocivil.gov.es con el objetivo de salvaguardar la seguridad y bienestar de todos. El servicio de inscripción de defunción se entregará a puerta cerrada en las agencias principales a escala nacional de 8 a 17 horas. Las personas que tienen agendado un turno para cédulas, pasaportes o matrimonios en los días que dure esta medida serán atendidos de forma prioritaria una vez que se retorne a la modalidad presencial. Y dicen también es importante indicar que está habilitado el correo servicios @registrocivil.gov.es para solventar las inquietudes a los usuarios. Mi Carlitos, tenemos este reporte que el Edison nos mandaba temprano. Por favor, escuchemos qué está pasando en las calles de Quito.
Pichincha, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la Plaza de la Independencia, donde el día de hoy el Palacio de Carondelet ha amanecido cercado por vallas y se prohíbe el ingreso de personas. Además se ve un fuerte contingente policial y militar brindando resguardo al Palacio de Carondelet. Vamos a caminar un poco para que vean cómo se encuentra la situación en estos momentos, siendo la mañana. Como les comento, hay muchas vallas que se han puesto aquí en el palacio. Todo esto está cercado, las personas no pueden ingresar a menos que sean funcionarios públicos y que tengan las debidas credenciales. Además también podemos ver, ahí están militares rondeando los alrededores de la Plaza de la Independencia, y también podemos ver que también hay muchos agentes metropolitanos, agentes del control metropolitano y de la AMT que están en los alrededores. Además podemos ver que los locales comerciales aquí en el centro histórico están abriendo de a poco sus puertas. Recordemos que el día de ayer, tras rumores, tras decir que iba a haber saqueos, muchos locales comerciales cerraron sus puertas. Además se generaron disturbios, tuvo que intervenir la policía, y todo eso hizo que cerca a las 4 de la tarde completamente todos los locales del centro histórico cierren sus puertas. Pero ya el día de hoy pues podemos ver que de a poco los locales comerciales comienzan a abrir sus puertas, a brindar atención a los usuarios, y están ya atendiendo también a su clientela. Aquí podemos ver una cafetería que ya ha abierto sus puertas, y de igual manera los servicios bancarios alrededor del centro histórico también ya están abriendo sus puertas. Como les repetimos, ya el ingreso como tal a la Plaza Grande está prohibido para las personas por la cantidad de mallas que hay, y hay un fuerte resguardo policial y militar. Esa es la información que se genera hasta el momento. Regresamos, compañeros, con ustedes. Muchísimas gracias, Edison Paucar, por ese reporte de lo que está sucediendo en nuestro país, en la ciudad de Quito. También nos mandaba imágenes de los mercados, la gente está comiendo con normalidad. Pues hay una situación en la que hay personas que consideran que en Quito por lo menos se puede salir, otras ciudades que sí se enfrentan a una circunstancia quizá más compleja. Pero vamos a escuchar las declaraciones más recientes que hizo el secretario de Comunicación, quien ha estado a cargo de la vocería del Gobierno Nacional sobre esta declaratoria de conflicto interno armado, entre otras acciones que está desarrollando también el Gobierno Nacional. Vamos a escucharlo. Muy buenos días. El reporte lo dará el Consejo de Seguridad del Estado con la vocería del comandante, muy probablemente con la ministra de Gobierno. Muy probablemente lo haremos como a las 4 o las 5 de la tarde. Ahí estableceremos cuáles van a ser las rutinas pertinentes. Yo estoy llegando a Palacio, como ustedes se dan cuenta, de los reportes informales que tengo hasta ahora. El país está en relativa calma, unido. Exactamente. Eso es lo más relevante, como bien tú dices. El Ecuador está viviendo por primera vez en 35 años un momento de unidad. Que no la debe de desaprovechar el presidente. Jamás. Hay que entender exactamente lo que eso significa. Es un momento de unidad, donde identificamos que el enemigo no está en la política. La política tiene sus problemas como siempre, tendrá sus problemas como siempre. La política no está en los adversarios políticos, la política hemos identificado muy bien en el enemigo del Estado, y frente a eso el país se ha levantado en el nivel que corresponde. Como una gran nación, el enemigo del Estado es el crimen organizado, muy bien definido, con características terroristas, definido como tal conforme al nuevo decreto. El Ecuador ha tomado una decisión con el liderazgo del presidente de la República de enfrentar este reto de una manera distinta. En unidad también, y con el apoyo de todas las fuerzas legislativas que más de 35 o 40 años no se ha unido como se ha unido para esta causa. La unidad es para eso.
Escuchamos las declaraciones del secretario de Comunicación, quien está a cargo, nuevamente le repito, de la vocería del gobierno. Él está diciendo, el enemigo en común es el crimen organizado, es la delincuencia, catalogados a través de estos decretos como grupos terroristas, no las agrupaciones políticas. Y un poco también esto echa por debajo todos los comentarios insidiosos que buscan relacionar agrupaciones políticas con el crimen organizado sin fundamentos, sin pruebas, simplemente decirlo por decirlo para crear un framing que luego pues genere también polarización en nuestro país, lo cual es sumamente complejo porque ya lo hemos vivido, tenemos también consecuencias de eso tangibles en nuestro país y es el deterioro de la calidad de vida de todos y de todas. Gracias a quienes nos escriben. Ruth Ortiz nos dice, ¿para qué sirve el estado de excepción si no hay un policía ni un militar en las calles? Hoy circulé 1 hora y media por Carapungo y estamos abandonados por los señores policías y militares. Ruth Ortiz nos escribe a través de nuestra cuenta Radio Pichincha Multimedia. Manuel Herráez también, saludos cordiales, es verdad que sentimos que estamos en un estado de guerra interna en Ecuador. Veamos otros mensajes. Simona también nos escribe, en el sector, soy Ana Lucía, dice, en el sector de la Católica, avenida 12 de octubre, hay buses, ecovía y tráfico, no el usual, pero hay tráfico, hay movimiento en la ciudad, nos dice nuestra amiga Ana Lucía también. Nos escribe, por favor cuéntenos cómo está su sector, en su barrio, en su comunidad, qué está ocurriendo, cómo se siente, está confinado o está haciendo sus actividades normales. Quisiéramos saber cuál es la situación personal también de quienes nos escuchan el día de hoy mientras les compartimos la información. Desde el gobierno se está manejando este mensaje de unidad nacional, este mensaje que ha sido apoyado por los distintos partidos políticos, las vocerías de los partidos políticos que han dicho, bueno, presidente de la República, dele, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudar? Nos sumamos a esta lucha frente a la situación compleja que vive el país, porque sin duda que haya explosivos que detonen puentes peatonales, que secuestren o hagan incursiones en medios de comunicación, que asesinen por balas perdidas a 8 personas, que dejen a 2 heridas, que maten policías. Esto nos compete a todos y a todas. Ya hay que resolver esta situación para pensar en los otros problemas también graves, estructurales, urgentes en el país, como la pobreza, el empobrecimiento de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es el balance que hace la Policía Nacional? Nos ha llamado la atención, eso sí, ver que la Policía Nacional en su balance no establece la relación entre las personas que han sido víctimas en las últimas horas, que han resultado fallecidas por balas perdidas, por otros hechos que también los estaremos relatando. Dicen ellos, luego de una jornada de caos, atentados, ataques en todo el país, la Policía Nacional, por medio de sus redes sociales, confirmó la aprehensión de 70 personas que estarían involucradas en estos delitos. En todo el país se reportaron ataques con explosivos, saqueos, quema de autos, atentados con coches bomba, robos, secuestros a policías e incluso intentaron tomarse un canal de televisión en vivo. Ante esto, durante el 9 de enero se detuvieron 70 personas, también se recapturaron a 17 privados de la libertad que se fugaron de varias cárceles del país. Por otra parte, la Policía Nacional decomisó 8 artefactos explosivos, 15 bombas molotov, 9 armas de fuego, 308 cartuchos, 6 motocicletas y 6 vehículos. De igual forma, se logró la liberación de 3 policías que fueron secuestrados en Machala. Este operativo lo ejecutaron con la Armada del Ecuador. La policía actualiza también otra información sobre operativos y detenciones en las últimas horas. A través de su cuenta de Twitter han dado a conocer una serie de eventos que han tenido la participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas también entendemos, han aprendido a personas por uso de arma de fuego, también personas con explosivos, dicen ellos, durante el estado de excepción. Aprendimos a personas con varios paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? Esto en el sector de Bellavista, Santa Cruz, Galápagos. No sabemos si esto tiene que ver, que también esto es lo que falta delimitar por parte del gobierno nacional. ¿Qué implica el Estado, la lucha contra este terrorismo que ellos están mencionando? En el marco de este conflicto armado interno, y qué implica esa lucha contra el crimen común, los delitos comunes que se han estado desarrollando también en nuestro país, que si bien sabemos que se han incrementado,
¿Cuál es la relación entre lo uno y lo otro? También hace falta mayor claridad por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la Policía Nacional. También dicen, se aprendió a un presunto implicado en la detonación de un artefacto explosivo en las instalaciones del cuartel de policía en Huaquillas, en El Oro. Detuvieron o recabaron indicios como un fusil, 2 subametralladoras, 2 pistolas, 60 cartuchos, 2 motocicletas, sustancias ilícitas, entre otros. Pero aquí muestran que se aprendió a un presunto implicado. Hablan de actos terroristas contra el cuartel de policía en Huaquillas y la evidencia son unas microdosis ahí de marihuana. Es un señor adulto mayor lo que muestran. Entonces, de verdad, a la Policía Nacional, al Gobierno Nacional hay que pedirle mayor claridad entre el tratamiento de este tema de los delitos comunes a lo que es el crimen organizado y lo que están considerando como terrorismo, porque no pueden hablar de todo como terrorismo en este momento. Y de hecho vamos a hablar de ese tema, lo vamos a actualizar en tan solo unos instantes con un análisis importante también con INRED, que ellos manejan el tema de derechos humanos, ¿no? Precisamente en ese informe que estaba revisando, pues no se da cuenta de las personas fallecidas, pero el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, ha informado que ayer en Guayaquil se reportaron 11 personas fallecidas. Sobre los 13 delincuentes que ingresaron a TC, 2 menores de edad y la edad de los otros detenidos es entre los 16 y los 26 años. Son sumamente jóvenes, lo pudimos ver en esas imágenes, lo cual también es un llamado de atención muy fuerte a qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes en nuestro país, qué está pasando con ellos, qué está pasando con ellas, por qué son captados tan fácilmente por estas bandas del crimen organizado. Ayer, como curioso, digámoslo así, revisábamos una publicación de una chica en redes sociales que hacía una apología al delito ocurrido en esta incursión en el canal TC Televisión, y atribuían con las señas, los símbolos de los tiguerones, ¿no? Pero uno se ponía a revisar los comentarios y eran puros chicos, jovencitos, chamitos, que algunos no pasarán de los 16, 17 años, escribiendo comentarios, adhiriéndose a la celebración de este hecho, ¿no? Entonces uno se pone a revisar los perfiles como periodistas, nos ponemos a indagar un poquito ahí y lo que vemos es que son jóvenes que aparentemente están abandonados, que han encontrado en estos grupos delictivos también como una conexión que a muchos nos parece inentendible, sin embargo también se analiza desde actores e investigadores, la academia, de que frente a la ausencia del Estado, al repliegue del Estado, se ha suplido de alguna forma esa necesidad de sentir que alguien te cuida por parte de las bandas del crimen organizado que han captado fácilmente a estos jóvenes, a estas jóvenes. Así es que es una situación muy compleja la que está viviendo el país. Hay que abordarla no solamente desde el punto de vista punitivo, sino también desde mirar esta realidad tan compleja que está viviendo el Ecuador en este momento. Pero también usted a través de nuestra página web va a poder ver, va a poder leer un poco sobre la historia, el origen de estas bandas, desde los choneros hasta los Latin Kings, esta radiografía de las bandas delictivas en el Ecuador, estas bandas criminales que han proliferado en Ecuador, dando lugar a un aumento alarmante en asesinatos, extorsiones y secuestros que suceden a diario en el país. Desde el 2020, en Ecuador se siente la presencia del crimen organizado, de organizaciones criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa y las redes balcánicas que han buscado establecer operaciones vinculadas al narcotráfico en el país. Vamos a seguir repasando esto. Carlitos me dice que Evelyn, quien salió también a realizar cobertura en exteriores para contarnos cómo están las calles, está ya con nosotros. Evelyn estaba hace un ratito acá en cabina y nos vemos en la necesidad de salir a mostrar también qué está ocurriendo en las calles. ¿Cómo estás, Evelyn? Cuéntanos en qué sector te encuentras ahorita, cómo está la situación, cómo está la calle. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en esta mañana. Así es, el periodismo de calle no para a pesar de los duros momentos que vive el país. Nosotros nos hemos trasladado al redondel de la Floresta, una zona bastante comercial, porque queremos contarles un poquito que acá ya se desarrolla todo con una aparente normalidad.
todos los locales abiertos, los negocios abiertos, las paradas de los taxis, como pueden ver, los buses también hemos chequeado que las 3 líneas de bus que pasan por acá están activas. La novedad es que están vacías. 1 o 2 personas cuando, bueno, a esta hora solían pasar con un poquito más de afluencia de gente. Esto se debe claramente a que se ha decretado teletrabajo y clases virtuales. Sin embargo, los negocios, sea ya por la necesidad, sea ya porque se siente calma, están abiertos. Vamos a mostrarles un poquito de la calle Madrid. Si me acompañas, Ivancito, por acá. Miren, acá la vecina que siempre vende los periódicos, el vecino que tiene las agüitas, ha salido ya a trabajar normalmente. Vamos a ver si es que nos quieren contar un poquito. Mi Besi, buenos días, estamos en vivo. ¿Usted ha salido a trabajar normal a pesar del terror que vivió ayer el país? Cuéntenos un poquito, esto es por la necesidad, pero también ya se respira una aparente calma ya en Quito, ¿no? Digamos. No sale la gente, creo que tiene miedo. Yo pidiendo a Dios, dije, Dios me dé ayuda, pero algo ha de pasar. ¿Ustedes de qué hora tienen su puesto? ¿Sale todos los días? Hoy salió a la hora de siempre. Todos los días, igual a las 6:30 estoy aquí. ¿Y hasta qué hora se queda? Hasta las 12, ¿no? A las 12 del día se va a quedar. Ok, ¿cómo sintió usted desde las 6 de la mañana el sector? ¿Estaba normal? ¿Sentía un poquito de incertidumbre? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo le vio? Yo por mi parte normal, pero no hay gente, no sale. No han venido nadie a comprar. Digamos, ¿cuántos periódicos vendió ayer, que era aparentemente normal, y cuántos ha vendido hoy? Y tampoco. Ahorita vendo 102 periódicos. ¿No? Ya, mi Besi, muchísimas gracias y esperemos que le vaya muy bien ya el resto del día. Sí, no, aparentemente no va a haber gente por lo que están en teletrabajo, ¿no? Y esta es una zona también bastante comercial. Sin embargo, acá ya vemos los restaurantes abiertos, algunos que abren un poco más tarde, por eso tal vez se registran las Lanford cerradas. Los vecinos del sector es lo que se puede ver, acá los vecinos salen a desayunar, como ustedes pueden ver, están tomando jugo, la vecina que vende también la comida está con normalidad, la farmacia abierta, la panadería, también otros negocios que se registran, esto en el sector de la Floresta en el Redondel. Vamos a conversar con la Besi, ojalá no le interrumpamos mientras desayuna. Mi Besi, ¿cómo está? ¿Usted vive por acá? ¿Ha salido a desayunar? ¿Cómo le va después de los hechos que se registraron ayer? ¿Está tranquila? ¿Cómo se siente usted? Ahora ya me siento un poquito más tranquila. Ayer sí fue un día tremendo, qué susto y todo. Espero que reaccionen ya nuestros militares, que ya no estén sometidos a esto que los derechos humanos. Yo pienso que ahora debe ser la fuerza, tas con tas, darle su buen merecido, porque estos ya no tienen consideración para con nadie. Vean, los policías, los militares van presos, les cogen, es una injusticia. Yo pienso que ahora hasta aquí nomás tiene que ser. ¿Usted vive por aquí? Yo vivo más abajito. Sí, muchísimas gracias. Bueno, este es un debate bastante amplio que se genera porque sí se ha decretado estado de guerra, que significa que la policía y los militares deben caer con toda la fuerza del Estado a quienes se denominan terroristas. Pero ¿a quienes denominamos terroristas? A menores de edad, a niños que crecieron sin oportunidades, a niños que crecieron sin educación, sin oportunidades, creciendo y normalizando los ambientes de violencia. Pues yo no lo creo, no sé ustedes, déjennos en los comentarios. Esto es lo que les podemos contar un poquito desde la Floresta, en donde todo se desarrolla con una aparente normalidad, negocios abiertos, tal vez por la necesidad un poquito, sin embargo sí se siente una tensa calma. Vamos también a trasladarnos a otros rincones de la ciudad para continuar informándoles. Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, ahí están las opiniones de la ciudadanía. Es muy controvertido porque lastimosamente también nos han puesto en esa polarización de creer que todo es blanco y negro y de pensar los hechos desde lo que vemos, desde este contexto también que obviamente a cualquiera le asusta y nadie quisiera ser víctima, como en este caso ha ocurrido, de una bala perdida o de un conflicto o que te secuestren o que sigan pues cobrando extorsiones a la gente. Sin embargo, hay una realidad mucho más allá, hay una realidad en las zonas más abandonadas del país. Si nos vamos a Esmeraldas, por ejemplo, podemos pensar en que esta es una población que ha sido totalmente abandonada por el Estado. De hecho, hoy mismo no llega la cultura, no llega ninguna actividad. ¿Por qué? Porque tienen miedo de entrar. Entonces,
entonces se sigue profundizando ese abandono por parte de la institucionalidad y la respuesta es sumamente dolorosa. A esta hora también cuerpo diplomático acreditado en el país está en Carondelet. Nuestro compañero Brian Espinosa ya está movilizándose para este sector. Hemos visto que ayer estuvo el embajador Michael Fitzpatrick, lo cual también llama muchísimo la atención, sobre todo después de que en el marco de esta escalada de violencia, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian A. Nichols, ha expresado su preocupación por lo ocurrido en el país, y en su cuenta de la red social X, el funcionario ha afirmado que Estados Unidos está listo para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano, ¿no? Y ayer vimos al embajador Fitzpatrick ingresando a Carondelet. Hoy nuevamente pues estará junto a el resto del cuerpo acreditado en Carondelet, ¿no? En el Palacio de Gobierno junto a Daniel Noboa, miembros de su gabinete. Y también se lo vio el día de ayer, como lo mencionábamos hace un instante. Adrián Acosta está a esta hora desde Quitumbe, desde la terminal terrestre. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Cuéntanos cuáles son las novedades, cómo ves el ambiente, la gente se anima a viajar, a movilizarse de ciudad en ciudad. Hola, Sofía, muy buenos días. Sí, estoy acá en el terminal terrestre de Quitumbe, desde donde les puedo informar que no son normales las actividades para poder desplazarse a distintas ciudades del país. Esto debido al temor y también a la falta de organización por parte de las distintas cooperativas de transporte. Ustedes pueden observar, para quienes siguen nuestra señal de video, pues hay filas incluso acá en las distintas cooperativas que están intentando conseguir un boleto. Sin embargo, esto se ha complicado porque no están operando normalmente. Voy a conversar brevemente. Buenos días, caballero. ¿Para dónde viaja usted? Santo Domingo, amigo. Ya, ¿desde qué hora está por acá? Tenemos aproximadamente 2 horas, creo, aquí, ¿verdad? Y aún no hay boleto. ¿No están vendiendo boletos? Aún no. Aún no. Gracias. ¿Usted, mi señora, también viaja a Santo Domingo? Sí, a Santo Domingo. ¿Qué le han dicho acá? Que no hay boletos, que esperen que haya full personas para ver si trae un vehículo para que nos lleve. Otra dice que no vamos a los bancos porque directamente no hay por Aloha. Entonces estamos esperando a ver qué pasa. Pero queremos que nos solucionen ya. De todas maneras, no somos de aquí, somos de provincia. Queremos ir a nuestra casa. Eso es. Muchas gracias. Vamos a conversar también con el personal de las distintas boleterías de acá del terminal terrestre. La mayoría están vacías, no hay personal que atienda. A ver, acá vamos a acercarnos para conversar. Muy buenos días. Buenos días, por favor, ¿nos puede informar? ¿Se está atendiendo con normalidad? Hola, buenos días. Te saluda Jessica de Panamericana. Estamos al momento en total suspensión. Estamos esperando a ver cómo va el tema de las vías del país. Estamos igualmente tratando de movilizar a la gente que tenemos en los diferentes terminales, los que estuvieron aquí en Quinto, los que están acá en Santo Domingo. Solamente se les está tratando de dar el viaje completo, más no estamos vendiendo, pues nuestras unidades están precautelando su seguridad, igualmente la de nuestros colaboradores. ¿Y qué les han dicho las autoridades, la Policía Nacional? ¿Alguna indicación? Todavía no nos dan. Están en reuniones lo que es la agencia, lo que son de aquí de terminales, igualmente mis superiores están en reuniones, estamos a esperas nada más. Bien, muchas gracias. Bueno, esa es la situación, amigos. A ver, vamos, por acá hay también más personas que están esperando poder viajar en las salas de espera. Vamos a conocer cuál es la situación. Buenos días. Díganos, por favor, ¿a dónde está pretendiendo usted viajar y qué tan difícil se le ha hecho? Vamos a Huaquillas. ¿Desde qué hora hasta acá? Estamos desde ayer. De allá nos regresamos y vuelta ahorita nos devolvieron el pasaje y nos vamos para Huaquillas. Sí. ¿Y cuál es la urgencia que usted tiene? Estábamos acá de paseo y nos regresamos y nos queremos regresar vuelta y no podemos. Estamos esperando a las 11 salir en La Pana. Se quedó atrapado acá. Se quedó atrapado. Nos regresamos de Ambato y nos regresamos y vuelta nos devolvieron el pasaje y vuelta compramos de nuevo. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Esta es la situación, la realidad. En estos momentos también hay efectivos de Fuerzas Armadas que están realizando custodias por acá también, la disposición. Buenos días, ¿cuál es la disposición de Fuerzas Armadas acá en el terminal terrestre? ¿Cuál es el oficial a cargo? ¿Me puede indicar? Gustavo Rayel. Ya, bueno. Sofi,
Bueno, esa es la situación en todo caso que se vive acá en el terminal terrestre de Quitumbe. Reiteramos, no existe operaciones normales, son pocas las cooperativas que están intentando movilizarse. Este sitio está militarizado, como pudimos constatar hace pocos instantes, y mucha gente lamentablemente se ha quedado atrapada, algunos por negocios, por trabajo, otros por vacaciones, como uno de los caballeros que nos comentó hace unos instantes, han venido a Quito y no pueden retornar. Vamos a estar pendientes a ver cómo se desarrolla esto. Sí, Sofi. Bueno, están los militares, pero ¿qué están haciendo los militares? Bueno, los militares están recorriendo esta zona del terminal terrestre para precautelar obviamente la seguridad, ¿no? Se suben a los buses, revisan mochilas, equipajes. A ver, ese dato te lo ofrezco para un nuevo reporte porque el sitio de abordaje está a más de 500 metros de acá. En este sitio es las salas de espera y las boleterías, así que no podría afirmarte si es que se están haciendo esos controles de revisión de maletas y de los pasajeros en los andenes para poder abordar las unidades de transporte, Sofía. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, sí es importante, ¿no? Porque, bueno, los vemos ahí, pero ¿qué están haciendo? Esa es la pregunta que tenemos también los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas cuando los veamos en las calles? ¿Qué van a estar haciendo, no? ¿Cuál va a ser su papel? Muchísimas gracias, Adrián, por ese reporte, por estar conectado con nosotros en esta mañana en vivo, también para reflejar cómo está la ciudad en este momento. Mieve, tú venías por acá cerca en el sector de la Floresta, te vas a recorrer también la ciudad. Así es, mi querida Sofi. Y bueno, sobre el reporte de Adri también decirles que los militares también deberían tener un poquito de humanidad, ¿no? No imponer mucho miedo, también hacer un poquito más amigables, porque según las encuestas, en quien menos confía la ciudadanía es en la fuerza pública. No es que confía mucho en la policía, en los militares, sino más bien les Pero teme. más policías, ¿no? También, que sí. Militares. Y qué fuerte la imagen del metro ayer, como los militares con tremendas escopetas afuera, la gente salía y era como que se asustaba bastante, pero bueno, es un tema también de sensibilización humana, un llamado a los militares también que sean un poquito más humanos y más empáticos. Sabes que precisamente ahora, lo que tú dices, el día de ayer leía comentarios, sobre todo preocupados de activistas afroecuatorianos, porque siempre hay una racialización cuando están hablando de combatir la delincuencia, el crimen organizado, empiezan a racializar por la vestimenta y también por es atacar al empobrecido, ¿no? Dudar del empobrecido, ¿no? Yo lo digo siempre, no van a las discotecas lujosas, donde seguramente si revisan los bolsillos de muchos niños, niñas ricas, tendrán en sus bolsillos cocaína y otras drogas mucho más fuertes y mucho más costosas, pero si ven a alguien de determinadas características físicas, pues ahí también va este ataque, ¿no? Absolutamente de acuerdo, por la vestimenta también, ¿no? No solo afro, sino algún chico que esté ponte con una gorra, algún calentador, ya lo someten contra una pared, yo lo he visto, entonces un llamado también que es de parte y parte esto. Nosotros los ciudadanos colaboramos, pero ustedes también un poquito de humanidad y empatía con estos reportes. Y sí, lo que mencionabas, vamos a recorrer, estuvimos ya en el barrio de La Floresta, en el Redondel, esta zona bastante concurrida, donde todo se desarrolla con una aparente normalidad, una tensa calma. Los vecinos tienen miedo, sin embargo, necesitan vender, necesitan trabajar. Vamos a recorrer más adelante, es el llamado para que ustedes estén pendientes de las redes de Radio Pichincha, de la página web de Radio Pichincha, también nos encontramos actualizándola www.radiopichincha.com, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, Radio Pichincha. Vamos a estar con reportes, Brian Paul Espinosa, Edison Paucar, Verónica Galarza, ¿quién más anda por ahí? Se me va... Bueno, ellos y todos los demás. El Adrián. El Adri, claro, el Adri que estuvo hace poquito en el terminal terrestre, el Chano también van a estar enviando reportes, vamos a estar recorriendo, vamos a trasladarnos a la Río Coca, al terminal, también a las paradas del metro, a ver cómo están. Vamos a ver si podemos también ir a los mercados, que en la mañana se registran fuertes controles a las personas que quieren ingresar, también un poquito a ver cómo avanza el Centro Histórico de Quito, que es otro dato interesante que debe llamarnos la atención, y es que el Palacio de Carondelet amanece con más de 700 policías, mientras que acá, por ejemplo, en el Redondel de La Floresta, en la Universidad Central, yo, que pasé por ahí, no vi un solo policía. Hay que tener cuidado a todo, pero creo que también a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Eve. Vamos a darle paso también a nuestra invitada a esta hora de la mañana.
¿Tenemos pausa antes, Carlitos, o puedo ir directo con la invitada? Vamos con la invitada, es Vivian Santander, asesora legal de INRED, para abordar un poco este tema, ¿no? ¿Qué significa este término de conflicto interno armado? Que la verdad es que pues también ha generado algunas dudas. Expertos constitucionalistas dicen no necesariamente se puede aplicar ese término en el país, pero así está el decreto. ¿Y a qué nos debemos atener? Es lo que queremos preguntarle a Vivian. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias también por sumarte a esta transmisión que hacemos acá en Radio Pichincha, Vivian. Buenos días, un gusto con todos quienes nos están escuchando. Bueno, te retomo esta pregunta. ¿Qué implica, qué significa este término conflicto interno armado? Para empezar por ahí. Bueno, pues entender que en nuestra Constitución, en el artículo 164, se establece que el presidente podrá decretar un estado de excepción justamente dentro de ciertas causales, dentro de las cuales se encuentran un conflicto armado de carácter internacional, quiere decir, entre dos estados, el Ecuador con otro estado, y también un conflicto armado interno. Esta es una categoría que se encuentra dentro de nuestra Constitución y es la que ha invocado el presidente Noboa. Ahora bien, dogmáticamente hablando, en el campo que nos compete, que se llama Derecho Internacional Humanitario, en este campo se habla de un conflicto armado de carácter no internacional. Si bien la nomenclatura es distinta, para efectos de lo que ha decretado el presidente Noboa, los efectos son los mismos que si hubiese decretado un conflicto armado de carácter no internacional, según los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el Ecuador entra en un conflicto armado con los grupos que ha mencionado el presidente Noboa, a los cuales ha elevado en categoría de grupos armados no estatales. Que quiere decir que pueden las Fuerzas Armadas combatir directamente contra ellos. Eso es básicamente lo que significa en este momento. Es importante también ampliar cuál puede ser el alcance, ¿no? de esta posibilidad que plantea el gobierno nacional de combatir a estos grupos. Es decir, alguien que está identificado con estos grupos cometiendo o no un delito puede ser intervenido. Claramente, porque bueno, hay que entender también ahora cómo está la circunstancia, ¿no? Porque el presidente ha invocado 3 distintos tipos de clasificaciones de estos grupos. Primero, son grupos enfocados en crimen organizado transnacional, en un primer momento, que deberían verse justamente siendo perseguidos, siendo sancionados mediante la normativa interna, mediante la normativa penal. Después también los declara como grupos terroristas. En este sentido, también entender que la nomenclatura y las funciones de un grupo que se dedica al crimen organizado transnacional y un grupo terrorista son totalmente distintos. Un grupo terrorista tiene motivaciones políticas, mientras que un grupo dedicado al crimen organizado transnacional tiene motivaciones económicas. Motivaciones económicas que se subsanan mediante el cometimiento de crímenes que justamente se reconocen en la Convención de Palermo para el crimen organizado transnacional. Por ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de personas, son el tipo de crímenes en los que se deberían ver envueltos, ¿no? Y por último, también está la categoría de grupos armados no estatales o grupos beligerantes, como se pone ahí. Cuando se les denomina como grupos beligerantes, estamos teniendo en consideración que ahora ellos tienen que cumplir ciertas regulaciones dentro del campo de derecho internacional humanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora pueden combatir vis a vis con las Fuerzas Armadas. En este momento, el principio de igualdad de beligerantes y no reciprocidad permite justamente a estos grupos armados a usar la fuerza directamente contra las Fuerzas Armadas y viceversa. Las Fuerzas Armadas pueden usar directamente la fuerza contra estos grupos ahora armados no estatales o grupos beligerantes. Bueno, hoy en la mañana Alexis hacía un planteamiento, decía el presidente, el gobierno, las Fuerzas Armadas nos ponen en 2 posibilidades, o ganar esta guerra o perderla. También perder esta guerra es una posibilidad y que se fortalezcan aún más las bandas del crimen organizado que están presentes en el país. Pero en medio de todo esto, ¿qué puede pasar? Hoy he visto imágenes de la Policía Nacional hablando de actos terroristas cuando están aprendiendo a delincuentes que están dedicados al microtráfico. Exactamente, y esa es como la peligrosidad a la que nos enfrentamos ahora, porque tanto el presidente Noboa como nuestras fuerzas del orden, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no tienen conocimiento de justamente estas distinciones que son muy técnicas. Si bien es cierto, puede ser un lenguaje que parece muy técnico, jurídico, sin embargo, en el momento de la aplicación
es cuando nosotros encontramos justamente una aplicación adecuada que nos dé el marco de cómo usar la fuerza. Ahora, es también pernicioso para nosotros catalogar actos de microtráfico que son microcriminalidad. A final de cuentas, el microtráfico es algo que ha permeado durísimo en toda la sociedad. A final de cuentas, quienes se ven más afectados son los jóvenes víctimas de un sistema indolente que básicamente los ha segregado y olvidado por décadas, más acrecentado con la pandemia, y que encontraron en el crimen organizado, en el microtráfico, una salida económica viable para sostenerse y tal vez sostener a sus familias. Entonces no estamos atacando el crimen por donde tendría que ir justamente desde esta estructura. Y ahora bien, hablando de ganar o perder la guerra, es una cuestión muy difícil porque al final quienes vamos a perder vamos a ser nosotros como civiles. Porque a final de cuentas, en el campo del derecho internacional humanitario, ahora todos quienes no estamos envueltos directamente en las hostilidades, es decir, que no tomamos una participación activa en un conflicto, somos sujetos protegidos por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta protección que tenemos no garantiza que podamos ser víctimas colaterales del fuego cruzado, o que podamos ser víctimas colaterales por la ventaja militar. Entonces, la declaración en este momento de un conflicto armado de carácter no internacional obviamente es una cuestión muy peligrosa también, porque no se ha tomado en cuenta también los requisitos necesarios para poder declarar el mismo. Y es que los grupos que se consideran como grupos armados no estatales o grupos beligerantes tienen que cumplir con dos requisitos. Y es un umbral de organización. Tienen que tener una organización como muy bien establecida, que debe cumplir ciertos parámetros, y además esta organización tiene que cumplir con un umbral de violencia. Este umbral de violencia también tiene que cumplirse. Si no se cumplen estos dos requisitos, simplemente no se está llegando a nada. Entonces, obviamente es pernicioso justamente que tal vez en un intento de militarización de las calles se tome esta alternativa de conflicto armado de carácter internacional. El día de ayer, 11 personas fallecieron. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a sus familias, pero hay que decir que estamos metiéndonos en un tema en el que cualquiera puede ser, como bien tú lo decías, víctima de una bala perdida. ¿Y qué pasa si esta bala perdida es una bala perdida de la policía, de las fuerzas militares? ¿Qué diferencia hay si esta bala perdida es de ellos o es de las bandas del crimen organizado? Bueno, pues a final de cuentas el costo humanitario dentro de todo esto va a ser muy duro, ya lo vimos el día de ayer, igual nuestra solidaridad con las víctimas. Sin embargo, tenemos que entender que es algo que puede pasar en el escenario de violencia actual. Ahora bien, si es una bala perdida, digamos, sea por, en este caso, los militares, porque al final de cuentas la policía en este momento ya tiene un rol secundario. En un contexto de conflicto armado, quienes toman la batuta son las Fuerzas Armadas y son quienes están encargados de cumplir con estrategias de grado militar. Ahora, en estas estrategias de grado militar existe otro principio que en el derecho internacional humanitario que se llama balancear la necesidad militar con la humanidad. Entonces, en esta balanza, en esta ponderación, lo ideal sería que los civiles y los objetos civiles nunca sufran un daño. Sin embargo, por una necesidad militar, tal vez justificando una célula de los lobos o de algún grupo o de cualquier grupo general, ¿no? O sea, lobos, lagartos, tigrones, cualquiera de los grupos que se han denominado en este momento como grupos armados no estatales, pueden justificar atacar, y las bajas civiles que existan pueden ser daños colaterales de esta ventaja militar que puede existir. Y lo mismo del otro lado, pueden justificar justamente una ventaja militar, atacando cuarteles de las Fuerzas Armadas con víctimas colaterales que seríamos los civiles o los objetos civiles. Y también tener en consideración que en el campo que estamos aplicando ahorita, que es el derecho internacional humanitario, tienen tanto los grupos armados no estatales como las Fuerzas Armadas cumplir con una serie de requisitos y respeto a varios tipos de normas, ¿no? Y también, por ejemplo, garantizar también los derechos de las personas privadas de libertad, que más aún en este momento son grupos de atención prioritaria. Tienen que dar garantías fundamentales también, proteger al personal religioso y sanitario, tienen que proteger a las misiones médicas, permitir incluso que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en caso de que venga a hacer una visita, pueda ingresar, conversar tanto con las Fuerzas Armadas, con estos grupos ahora armados beligerantes. O sea, vienen un montón ahora de reglas que tienen que cumplirse, y siento yo que tal vez las autoridades en este momento no tomaron la dimensión de todo lo que implicaría
justamente aplicar el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el segundo protocolo adicional a los mismos. Es muy fuerte lo que dices y bueno, pensando ayer, algunos hospitales que tenían códigos plata, que ya los vienen aplicando desde hace rato, ¿no? Cuando llega una persona que tiene algún nivel de riesgo porque está involucrado con el crimen organizado, porque es herido de bala, etcétera, llega a los hospitales, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia en la que los médicos también van a actuar, ¿no? Pero es realmente complejo el entender lo que está pasando ahora mismo en el país. Hace un ratito teníamos una salida en vivo con nuestro compañero Adrián y Acosta en la terminal terrestre y veíamos que está militarizada, que hay por lo menos 6, 7 militares fuertemente armados, pero yo le preguntaba, y quizá esta es la pregunta que hago, ¿cuál es el papel de ese militar que está en un lugar como una terminal terrestre? ¿Qué puede hacer un militar y cuál es su función, ¿no? Porque están hablando de devolvernos la paz, la calma también en el Ecuador, o sea, realmente tener un militar armado en una terminal terrestre nos devuelve la paz, nos devuelve la calma. Genuinamente y también como muy psicológicamente hablando, cuando vemos una figura militar y tal como ustedes mencionaron hace poco, la ciudadanía no confía en las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Y si vemos un militar en los sitios que nosotros tal vez consideramos seguros, por ejemplo, sea la terminal, el metro, la estación del trole, cualquier tipo de lugar que antes considerábamos natural para el desarrollo de nuestras actividades, ahora tiene un quiebre. Y este quiebre se da justamente por una presencia de una autoridad, de un miembro encargado de hacer cumplir la ley. Y obviamente, ahorita a mi parecer, lo que deberían tal vez hacer justamente las Fuerzas Armadas y también como con la directriz de Daniel Noboa es justamente conocer cómo es que pueden atacar en este momento la inseguridad que la gente siente sin también causar algún tipo de daño en la psique social. Por ejemplo, lo que mencionaban antes, obviamente deberían tener un poco más de humanidad, por ejemplo, en el momento de hacer controles. Ahorita corremos el riesgo de que entremos en categorías sospechosas, de que, por ejemplo, vean a alguna persona de tal vez una tez un poco más oscura, de tal vez se viste de una forma distinta, habla de forma distinta, y puedan justamente ellos usar la fuerza, no de forma muy diligente, y simplemente atacar la integridad de la persona. Tendríamos justamente, y también tendrían que evaluar que la ciudadanía en este momento está en un estado en vilo, están con el miedo a flor de piel, y debería tenerse justamente eso en consideración para hacer cualquier tipo de operación en cualquier espacio dentro de las ciudades que ahorita se encuentran militarizadas. Tú lo decías y yo ayer leía este mensaje que lo quiero reproducir porque me pareció... Bueno, a mí me llegó al corazón. Constanza Jauregui Tama escribe, para un país al borde, 9 de enero de 2024, estado de excepción Ecuador, a Joshua, que nunca dejó de soñar, y lo quiero leer, amigos, y les pido escucharlo también. Hoy los niños de las clases altas no van a la escuela, dormirán hasta las 11, no se enterarán de lo que pasa afuera, son niños, no deben saber que el país se incendia, es su derecho no ser arrastrados por la violencia que al resto nos paraliza. Hoy tendrán más tiempo para jugar, verán TikTok, desayunarán en calma, recibirán el abrazo de la madre preocupada, que sabe que a pocos kilómetros otras madres ya nunca podrán abrazar a sus niños. Pero nuestros niños, nuestros otros niños, los 38,000 que no se matricularon en el último año lectivo, los que las maestras odian y odian a las maestras, los que los policías golpean desde temprana edad, los que empezaron a trabajar a los 5, los monitos emprendedores, los que se criaron solos porque mamá llega tarde del trabajo y papá nunca llega, los hijos del obrero y del pescador, los que esperan que en la fuga haya escapado su ñaño mayor, al que le jugaron sucio, el que delinquió a los 14, mató a los 16 a su amigo de la infancia porque era de otra banda, y los jefes, que son niños un poco mayores, le enseñaron que si no matas te matan, y el que no quiera morir. Nuestro guagua espera al ñaño que no llegará, que no se fugó, que fue asesinado a sangre fría, el que le defendía, el que le ayudaba económicamente a la mamá, el que era pilas pero revoltoso, el que quiso ser profesor en un barrio, el que, según la prensa, solo salen delincuentes. Herederos del conflicto y del hambre, pequeños gorriones mutilados, dueños del miedo, dueños de la ira, dueños de nada. Nuestros niños hoy no van a clases, bingo para el narco, victoria para el dueño de la guerra. Nuevos niños serán reclutados, nuevos peones serán
sean sacrificados. Ay, nuestros niños más descartables que el cartón que circulaba en campaña presidencial. Este texto es de Constanza Jáuregui y a mí realmente me tocó el corazón porque hay que pensar también en esas historias que están invisibilizadas en el país y que se vuelven lugares donde fácilmente la ausencia del Estado genera esos ambientes en los que el crimen organizado puede entrar fácilmente. No sé cuál es tu opinión, porque también hay muchos temas estructurales que resolver y no sé si es que se están preocupando por aquellos temas estructurales. Para nada, bueno, pues como se ha mencionado anteriormente, y creo que no soy solo yo la única que comparte esta visión, es que el abandono estatal justamente ha derivado en que el narco encuentre ahora justamente en estos niños olvidados, mal catalogados, incluso en algún gobierno se les mencionó como monitos de emprendedores, como estos niños que solo de barrios en los que solo salen delincuentes, todo esto, justamente ellos son el nicho, el caldo de cultivo justamente para que organizaciones de crimen organizado transnacional puedan llegar y puedan justamente sacar nuevos matones, nuevos sicarios. Por ejemplo, el día de ayer, cuando se difundieron las imágenes de las personas que ingresaron a este medio de comunicación, se debe tener en consideración, y cuando se ven las caras de ellos, o sea, son en verdad chicos que tal vez no sobrepasan los 20 años, y genuinamente da dolor ver cómo justamente el crimen organizado ha sido el único refugio que pudieron haber tras un Estado que ha abandonado sistemáticamente. Y otra cuestión también que es muy interesante analizar en este sentido es que tal vez no se tomó con seriedad todo lo que está pasando hasta que empezó a llegar el crimen organizado y todos estos actos de violencia a Quito, porque desde hace mucho tiempo se venía cuestionando lo que estaba pasando en la costa ecuatoriana, sobre todo en Esmeraldas. O sea, el crimen es el pan de cada día para los compañeros que viven en Esmeraldas, para las personas que viven en general en la región costa. Sin embargo, nos damos cuenta ahora de que no se escuchó porque al final era la ruralidad, la otredad. Ahora que el crimen organizado ha venido acercándose a centros urbanos y ahora que llegó a la ciudad central, a Quito, es cuando recién se toma una medida, y esta medida ni siquiera es de tipo estructural, es otra vez una medida reactiva, obedeciendo a la lógica de gobiernos anteriores, que ante la primera escalada de violencia solo sabían reaccionar y tal vez un poquito aplacar. Sin embargo, nunca supieron atacar estructuralmente todo lo que venía por debajo, toda la miseria, toda la pobreza, el abandono, el olvido, que justamente dan pauta para que todo lo que está sucediendo ahorita explote. Entonces, fue justamente como una olla de presión a la que se le dejó muchísimo tiempo. A final de cuentas, tantas cosas confluyeron y ahora la última medida reactiva que se toma es justamente la declaratoria de un conflicto armado interno, dogmáticamente hablando, un conflicto armado de carácter no internacional. Bueno, en ese decreto se menciona el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es el límite? Ahí, ¿qué podrías mencionar tú que trabajas en esto y que has visto cómo fácilmente se puede pasar ese límite? Bueno, pues es una preocupación grande porque no únicamente ahorita nos encontramos en un campo en el que los derechos humanos se respeten o no, porque a ver, en este momento nosotros nos encontramos en estado de excepción ya con una serie de derechos suspendidos. Tenemos derechos suspendidos y justo está suspendido la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la movilidad, a la libre movilidad, el derecho a la libre asociación, la interceptación de correspondencia, entre otros, ¿no? Hay derechos que ya se encuentran ahorita suspendidos, limitados, justamente a raíz de la declaratoria de estado de excepción. Ahora bien, corremos también y existe el susto de que, digamos, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, vengan graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, que se pueda dar paso a desapariciones forzadas, a ejecuciones extrajudiciales, a actos de tortura, a crímenes de lesa humanidad y muchos otros tipos de violaciones que también pueden venir justamente por parte del Estado, ¿no? Que el Estado como ente garante de derechos. Ahora bien, también vemos como que la posibilidad de que nuestra integridad personal se vea atacada justamente por estos grupos armados no estatales, que a pesar de que no tengan esta titularidad de garantía de derechos, ahora que se les ha garantizado este estatus de un grupo armado no estatal, tienen que cumplir con obligaciones de derecho internacional humanitario. Y eso es como que también muy importante reconocer, porque hemos visto tal vez
la crueldad, hemos visto tal vez la forma en que han conducido sus operaciones y cómo la forma en que se han conducido no necesariamente ha sido en respeto de la integridad de las personas. Entonces, en este sentido, ellos tienen que cumplir con las normas de derecho internacional humanitario de forma muy estricta. Pero aquí encontramos una cuestión. Hay un deber ser y lo que puede ser. Ahora nosotros hablamos de un marco de lo que debe ser, ¿no? Tanto el Estado y sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen un deber ser para cumplir sus obligaciones. Ahora también estos grupos armados no estatales tienen una obligación del deber ser. En el desarrollo del tiempo veremos si estas obligaciones del deber ser que hemos marcado se han cumplido efectivamente, si han debido ser. Y si no han debido ser, pues estarían recayendo justamente en graves violaciones, tanto de los derechos humanos y graves violaciones a los convenios de Ginebra. Y de hecho, ahorita que estamos en un conflicto armado, si es que efectivamente en las próximas horas, tanto la Asamblea y la Corte Constitucional, determinan que es efectiva la existencia de podríamos ahí hablar entonces de que cualquier tipo de violación en estos aspectos podría incluso constituir un crimen de guerra. Pero esto ya es como que un campo más aislado, justamente el derecho penal internacional, que de hecho es mucho más extenso y valdría como que abarcarlo en otra ocasión. Y corremos un poco ese riesgo, ¿no? De que todo valga en este momento y luego veremos, luego haremos el recuento de los daños, y lo cual es también muy peligroso para los ciudadanos y ciudadanas, porque yo estoy pensando en esas madres de Esmeraldas que tienen hijos jóvenes, en que quizá los están instruyendo en este momento: si te detiene un militar, bájale la cabeza, bájale la mirada, haz lo que te diga, esas cosas que no las estarán pensando en este momento las personas de las clases altas, porque lo decíamos con Evelyn, lastimosamente en nuestro país, cuando están en búsqueda de drogas, de microtráfico, nunca van a las discotecas donde la gente quizá tiene en sus bolsillos dosis de cocaína u otras drogas más fuertes, siempre van a los barrios más empobrecidos a encontrar microdosis de marihuanas, entre otras cosas. Me suena todo esto a buquelizar un poco la estrategia, y recientemente veía informes porque el gobierno de El Salvador llevó a comunicadores de distintos países para promocionar básicamente sus megacárceles, su estrategia, es curioso ver esas entrevistas, ¿no? Y también ver del otro lado a las madres diciendo: mi hijo no hizo nada, pero tenía un tatuaje y por ese tatuaje lo metieron en la cárcel y no sabemos qué va a pasar, porque al escucharles a esos funcionarios dicen: nosotros pensamos que las personas que están recluidas ahí en esa mega cárcel en El Salvador no van a salir nunca. Eso es literalmente lo que dijo. Yo no sé si es que existen penas como para retener en cadena perpetua a las personas y por qué tipo de delitos, pero esa es la afirmación que hizo uno de estos funcionarios de El Salvador, ¿no? Hay esta intención de emular esta política en este momento, y al decir y nombrar a estos grupos, a estos 20 grupos, tratar de identificarlos y meterlos al bote a todos. Es que esto es también como que una cuestión bastante peligrosa, porque bueno, pues entender que ahora también ya no son criminales o que cometen actos criminales, digamos, en un estado de normalidad. Ahora, ya al ser un grupo beligerante, al tener otro tipo de clasificación, deberían incluso estar recluidos en otros espacios para justamente cumplir con regulaciones de derecho internacional humanitario. Y también otra cuestión muy peligrosa de todo esto es que se cataloga a estos 22 grupos como grupos beligerantes, actores no estatales beligerantes, y el problema es que tendrían que coordinarse 20 o 22 acciones militares distintas para atacar a estos distintos grupos. Es muy disgregada la estrategia que tendría que llevarse a cabo. Y ahora bien, en un intento de tal vez buquelizar o no, creo que tanto podría ser eso, pero más que buscar o adoptar modelos externos de tal vez adoptar el modelo de El Salvador, tal vez lo que está pasando en México, cosas así, el Ecuador ya se ha vuelto su propio caso de estudio. Creo ahora, en este momento, que ya no es tal vez un intento meramente de buquelizar, sino ya es un intento de aplicar una política netamente del presidente Daniel Noboa, que justamente se enfoca en acabar con esta población sin importar lo que pueda pasar, de usar la fuerza militar a como pueda venir. Y claro, pues hay que tener en consideración que estos, digamos, como que la consecución, el cometimiento de delitos, ¿no?, que se puede dar justamente en el marco de lo que está pasando ahorita,
va a tener muchísimo tinte de duda sobre si es una actividad terrorista, como está decretado ahí, o si es un acto de crimen, no, o sea, delitos crimen comunes. normal, pongamos, delitos comunes, ajá, aunque el crimen no debería ser común, pero como que lo que conocemos, tal vez un hurto, un robo a domicilio, tal vez ahora pueda haberse catalogado como un ataque terrorista, porque tal vez alguna de las personas que cometieron estos actos son miembros de estas bandas. Entonces, puede verse de ese modo, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante peligrosa el haber catalogado estos grupos dentro de 3 categorías distintas. Eso es como lo más pernicioso en lo que nos encontramos en este momento, porque las 3 categorías tienen un marco distinto de aplicación entre sí. Muchísimas gracias, Vivian, por acompañarnos el día de hoy desde INRED. Vivian Santander, asesora legal de INRED. ¿Qué significa este conflicto interno armado? ¿Cuáles son las posibilidades, distintos escenarios que los ha marcado muy bien Vivian y que nos invitan a la reflexión, pero también para exigir a las autoridades respuestas sobre cuál es realmente el marco en el cual van a actuar, cuál es el papel de los militares, cuál es el papel que le queda a la policía y también a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En medio de qué conflicto realmente estamos metidos, en medio de qué embrollo estamos involucrados hoy por hoy. Vivian, un abrazo fuerte y pues estamos pendientes, ¿no? Del trabajo que están realizando también desde INRED. Muchísimas gracias, un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Son las 10:06. Continuamos en esta mañana. Gracias a todos quienes nos escriben. Están hablando, debatiendo también este tema. Es muy válido que lo hagamos. Esa es precisamente la invitación que les hacemos a hacer esta discusión, a pensar desde todos estos ámbitos, desde todos estos aspectos que está pasando en el país. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de las Warmis. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestro programa. La invitación es a que nos cuenten cómo está su sector, su barrio, su comunidad. Roselvira, muchísimas gracias por escribirnos. Roselvira Taday dice saludos. Muchísimas gracias también a Aleja C, Laura Aguas, contentos, escuchándola, conectados más bien, escuchando y viendo nuestra transmisión. Y a esta hora vamos a hacer un reporte con nuestro compañero Edison Paucar, quien también nos ofrece información desde otro punto de la ciudad. Muchísimas gracias, Edison, también por estar recorriendo Quito, la provincia de Pichincha. Muy buenos días, amigos de Radio Pichincha. Nos encontramos en estos momentos en la calle García Moreno y Mejía, alrededor de la Plaza de la Independencia, al lado exactamente del Palacio de Carondelet, donde el día de hoy secretarios de Estado y autoridades de distintas embajadas acreditadas han llegado para una reunión con el presidente Daniel Noboa. Vamos a recorrer por esta calle para ver cómo está la situación. Como podemos observar, aquí en la calle García Moreno pues hay muchos autos de distintos funcionarios públicos que ya han llegado a la cita con el presidente de la República, Daniel Noboa, que les ha convocado luego de los acontecimientos sucedidos en las últimas horas, creados por bandas de delincuencia organizada tras la fuga de Adolfo Macías alias Fito y tras el decreto ejecutivo en donde entre otras medidas se tomó pues se dispone el toque de queda y que haya presencia militar y policial dentro de las prisiones del Ecuador. Entonces, tras estos sucesos, varias organizaciones delictivas comenzaron a realizar atentados en distintas zonas del país, lo cual provocó pues una crisis a nivel nacional, y es por eso que el día de hoy pues el presidente Daniel Noboa ha convocado a sus secretarios de Estado y a miembros diplomáticos que en estos momentos ya se encuentran reunidos con él en el Palacio de Carondelet. Como podemos observar, en el palacio igual está cercado por vallas y hay un fuerte contingente policial y militar en la zona. La canciller Gabriela Sommerville fue una de las últimas personas en llegar a la reunión. También se vio que minutos antes de que este inicie llegó Roberto Isurieta, secretario de Comunicación. Como vemos ahora, pues estamos a unos pasos del Palacio de Carondelet, donde se está llevando la reunión de las autoridades, y seguramente ya en unos minutos podremos tener alguna declaración de las conclusiones, de las resoluciones que se llevó en esta reunión. Esa es la información que se genera hasta el momento aquí en la Plaza Grande. Compañeros, regresamos con ustedes.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Edison Paucar, que nos cuenta cuál es la situación en los exteriores de Carondelet. Bueno, también el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha confirmado que tuvieron al menos 3 alertas de coches bomba en la capital. Se identificaron autos con tanquetas de gas abandonados cerca de gasolineras. Los vehículos se incineraron, pero ninguno explotó. Esto lo ha dicho también a medios internacionales en esta mañana. Este es el balance, el recuento de los hechos que también se va pues transparentando ya desde las autoridades, ¿no? Sobre la supuesta balacera registrada ayer en el Centro Histórico de Quito, el alcalde Pavel Muñoz aseguró que fue una detonación de pirotecnia. Además, algunos delincuentes aprovecharon la situación de caos que se generó para cometer actos ilícitos. Se recibieron 20 alertas en el metro de Quito, pero todas fueron falsas, es lo que ha dicho el alcalde Pavel Muñoz a un medio internacional. También en entrevista para este medio señaló que en términos de servicios el municipio se encuentra totalmente operativo, recolección de basura, agentes de tránsito, atención a la ciudadanía, entre otros. Sí acogimos la recomendación del Ministerio del Trabajo y una parte labora en modalidad teletrabajo y otra presencial por servicios esenciales, es lo que ha relatado, ¿no? ¿Qué más? En Guayaquil hay también reportes. Un chofer de camión comenta que sujetos en moto prendieron fuego al automotor. Con él adentro, avancé a correr para pedir ayuda, señaló. Estos son los hechos que se deben evitar. Este es el trabajo que en este momento debe enfocarse la fuerza pública, las Fuerzas Armadas en este caso, ¿no? También... pues qué más les contamos desde la empresa turística Mitad del Mundo. Informamos a la ciudadanía que la ciudad Mitad del Mundo trabaja de manera regular dentro del horario habitual, lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 9 a 18. Es importante remarcar que resguardar el bienestar de nuestros visitantes es la prioridad de esta institución, por lo que hemos activado protocolos de seguridad para estas situaciones, los mismos que son difundidos en todos los accesos y puntos de venta. Hacemos un llamado para mantenerse informados por medios oficiales. Nos preguntaban por los bancos. Hemos estado buscando información acerca de la atención de los bancos. Superintendencia de Bancos no ha informado absolutamente nada. También estamos revisando qué dicen los bancos más grandes del país. Tampoco han actualizado. Entendemos que están abiertos. Vamos a consultar nuevamente también en el tema del IES para saber si es que se están dando las citas, si es que usted tenía una cita y la atendieron. Cuéntenos por favor también para que podamos corroborar esto. Lo que sí se suspendió fue las visitas en hospitalización y se están tomando otras medidas adicionales. Aeropuertos también tienen medidas de restricción, solamente pueden ingresar las personas que tengan ya sus boletos, no las personas que acompañan, quienes van a despedirse de sus familiares, no ellos no, sin embargo sí las personas que tengan sus boletos para poder viajar. Esto es lo que les podemos contar. En cuanto a cómo está la situación en el país, cómo se está actualizando, en Ambato fueron recapturados 3 internos que se fugaron de la cárcel de Riobamba. Es otro titular que también pues hay que decirlo, informarlo. La función judicial está atendiendo con audiencias telemáticas, también ha sido otra de las disposiciones. El Ministerio del Interior continuará con servicios a la ciudadanía de manera digital. Los documentos deberán ser enviados con firma electrónica para su validez a través de gestión.documental@ministeriodelinterior.gov.es. Eso es lo que se cuenta también de cómo se va actualizando la información a esta hora de la mañana. No hay clases presenciales, la disposición es hasta el día viernes, luego veremos qué sucede en el país, si es que se va actualizando también la situación y se considera que no hay riesgo. También en Carapungo están alertando sobre un hecho que estamos revisando. Delincuentes han explotado una bomba en un paso peatonal de la gasolinera Prima, sector Panamericana Norte en Carapungo, en Quito. Por favor, a los compañeros también si podemos revisar esta información que se está dando en este momento. Tenemos también en este momento un corte porque vamos a engancharnos a una entrevista que el presidente de la República, Daniel Noboa, está brindando en un medio de comunicación. Esté aquí justo en estos momentos donde el pueblo ecuatoriano quiere escuchar pues de nuestro mandatario
de la primera autoridad del país, la situación en la que estamos pasando. Le bajamos un poquito el volumen, ahí está bien, un poquito más, ahí está perfecto. Señor presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por recibirme. Bueno, estuve también en Canela, Guayaquil, con todos nuestros amigos allá, y siempre es un gusto acompañarlos en la mañana y conversar. Es importante, bueno, que la gente sepa qué es lo que nosotros tenemos, digamos, una programación destinada al entretenimiento, no justamente a hacer una alternativa para el día a día. ¿Qué va a pasar ya con el decreto que acaba de firmar? ¿Qué hay que comunicarle a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que les tiene que decir para tranquilizarnos? Porque ha pasado momentos muy difíciles, especialmente estas 48 horas. Sí, bueno, que vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos, y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Me parece que al firmar este documento, este decreto, estamos en estado de guerra. Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Aplica también el derecho internacional humanitario, que es diferente al usual que ocurre en el Ecuador. Y también es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones, y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Expliquemos un poquito al pueblo qué significa esto de estar ya en un estado de guerra, en donde ya las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto prácticamente estaría ya tomando las decisiones y ubicando a este enemigo interno y hacer uso ya de la fuerza letal, ya no la fuerza progresiva de las armas, sino ya el tema letal, identificando ya, como está en su decreto, al enemigo. Totalmente, son objetivos militares. La persona que está a cargo es el comandante en jefe, el presidente de la República, pero todas las decisiones tácticas la harán los militares. Y hoy en día aplaudo la valentía, aplaudo la decisión también de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el cual de una manera patriótica, de una manera fuerte, está saliendo a las calles también para contrarrestar esta ola de violencia, que esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad, retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo, tener también presencia militar en las 5 rutas de exportación de productos ecuatorianos más importantes, para proteger también a la industria, para proteger también a los exportadores y proteger de esa manera el empleo de los ecuatorianos. Todo esto es parte de nuestro plan de seguridad. También es complementario a temas como el caso Metástasis, la lucha anticorrupción, en el cual cada una de las acciones que se han hecho han sido coordinadas con el gobierno. Todos los allanamientos fueron con 600 policías, hubieron 57 allanamientos. Se usaron más de 40 vehículos, 3 aviones. Eso fue del Estado. Eso fue apoyo del presidente de la República y la fiscal general del Estado. Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado 6 veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo.
Y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar. Y para eso se requiere huevos grandes, de avestruz, no huevos de cartón. El señor presidente de la República aquí en Radio Canela, informando a sus mandantes, ¿hay ya control de las cárceles, señor presidente? Esto que ya viene desde hace algún tiempo atrás. Usted no ha cumplido ni 50 días en el gobierno nacional. Sería ser demencial decirle es responsabilidad suya. Es un tiempo de recién ni 50 días. Muy corto. Pero en los años anteriores ha venido acumulándose este tema. ¿Y cuál es la solución del control del sistema carcelario que no se ha podido lograr todavía? Hay que decir las cosas claras. Empecemos por casos específicos. El caso de Fito, que en los últimos 2 gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa de la penitenciaría. El momento que se entera por filtración de información que vamos a mover a las cabezas de las cárceles, de las cárceles que no son de máxima seguridad, de su comodidad, los vamos a sacar y los vamos a poner en lugares aislados, es que el tipo se larga. Nosotros entramos es a sacarlo para ponerlo en una cárcel de seguridad, y en ese momento es que identificamos que el tipo no estaba ahí. Eso es lo que está pasando. Antes se sentían cómodos y felices en las cárceles. Hoy en día no quieren que se les rompa ese esquema de control que tenían. Y ahora, imagínense, ahora que decretamos el estado de conflicto armado no internacional, ahora se quieren acoger al Tratado de Ginebra, que los derechos humanos hablan. ¿Puedes creer? Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir, yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. ¿Salgan? No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora, ese miedo tiene que estar en ellos. Señor presidente, yo para terminar con mi pregunta, y entiendo que los compañeros también, y los más importantes, el pueblo ecuatoriano, podrán hacer sus preguntas. ¿Cuenta con presupuesto, cuenta con recursos para enfrentar esta situación que usted está tomando? A ver, no es que aquí estamos planificando una fiesta. Esto de acá es una medida extrema que hemos estado obligados a tomar por la situación en la que vivimos. Tenemos que recortar gastos, que eso de ahí, como Estado, lo tenemos en nuestra planificación de eficiencia económica, reducir gastos, reducir egresos de parte del Estado. Asimismo tenemos la asistencia internacional, que la estamos aceptando de todos los países que nos quieren ayudar. Estados Unidos se pronunció, Perú, Argentina, Israel, Canadá, China, Colombia y Rusia. También. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas, y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. Esos son los tipos de medidas. También financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado, de ahí sale el dinero. Pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos, porque la gente también quiere pero la plata le alcance y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Señor presidente, buenos días. Eduardo Andino le saluda. Yo le quiero consultar sobre algo puntual. Usted acaba de indicar que prácticamente su plan Fénix se está ya estructurando de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Integral y al Plan de Política Criminal que obliga a la Ley de Seguridad Pública. Lo que acabo de entenderle este momento. En respuesta a lo que acaba de salir lo que acaba de suceder con Fito y con Colón Pico,
y hablando un poco de la depuración de la Policía Nacional, ¿usted ha logrado identificar ya, por ejemplo, en estos dos casos puntuales, quiénes son los responsables de que ellos se hayan fugado? ¿Usted ha logrado identificar ya una depuración interna en la Policía Nacional? Porque creo que vamos a coincidir que esto también es parte o son corresponsables ciertos malos funcionarios de la Policía Nacional. 100% de acuerdo, y no solo la Policía Nacional, también el SNAI. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo, están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Hay que ser muy claro en eso. Pero antes de eso, como digo, el Plan Fénix, lo vengo diciendo, lo dije aquí también en esta cabina, hace 6 meses, 7 meses, inclusive hay artículos, hay grabaciones de todas las cosas que dije que iban a pasar, que estábamos combatiendo narcoterrorismo, que íbamos a militarizar puertos y fronteras, rutas de exportación, segmentación de cárceles, cárceles de máxima seguridad como las que hay en zonas de México o en El Salvador. Todo eso ya lo dijimos. Volviendo al tema de la depuración, nosotros cambiamos al alto mando del Comando Conjunto, eso no fue fácil. Tuvimos que renovar ahí 5 de 8 generales de la policía, de los de más alto rango, los sacamos, que eran generales que habían sido ascendidos en los gobiernos pasados. El director de la Policía Antinarcóticos salió, de Tropa Terrestre salió, el director del DGI salió, lo sacamos. Esas cosas tenían que pasar al inicio para poder implementar un plan de seguridad. Si no, se está botando la plata de todos los ecuatorianos con funcionarios que no lo iban a aplicar. Y es verdad, señor presidente, que ustedes se enteran, le pregunto a usted, la autoridad oficial, de la fuga de Fito varios días después, o eso sucedió efectivamente la madrugada del pasado domingo. Yo lo que le puedo dar es información recibida de parte del SNAI. Se tomó lista la noche anterior y a las 7 de la noche se había cogido lista y sí estaba ahí. Es decir, desde las 7 de la noche hasta el siguiente día él tuvo tiempo para sacar todas sus cosas, para limpiar toda esa suite en donde vivía, señor presidente. No, la suite estaba llena de cosas cuando nosotros entramos. Pero, de acuerdo a la información que tengo del SNAI, a las 7 de la noche se tomó lista. ¿Cómo sucedió lo que sucedió? Aprendimos a las personas que estaban a cargo de ese turno y las personas que estaban a cargo de ese centro penitenciario y estamos bajo investigación. Puede ser también que falsificaron esa lista a las 7 de la noche anterior. Es una investigación. Asimismo, estamos en una cacería activa por Colompico, por Fito, asimismo por otros objetivos de alto valor, algunos que ya los hemos agarrado, como es en el caso de Quevedo. Nosotros nos estamos moviendo y en este momento están sintiendo que la cosa está totalmente diferente. Antes pues los agarraban, iban a otro lado, estaban procesados por algún delito menor, los soltaban. Ahora es terrorismo. Y cambia la dinámica. Primero, porque es derecho internacional humanitario. Segundo, porque el juez fiscal que los ayuda es parte de una red de terrorismo. Ahora tienen un poquito más de cuidado de andar ayudando a un narcotraficante o a un terrorista. Buenos días, señor presidente. Gracias por estar en este medio informando a todo el Ecuador, ¿no? Y con ese propósito de informar es que me gustaría preguntarle acerca de la situación actual en las cárceles del país. ¿Qué es lo que sucede con las personas que están secuestradas, ¿no? Con los guías penitenciarios, porque hay imágenes que se han difundido tal vez de manera muy informal, muy inusual, de manera de difundir el pánico en la población y nos gustaría saber qué es lo que realmente está sucediendo. Correcto, es una medida de presión, pues, de los mismos terroristas. Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil
es duro. Y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Hay varios mensajes que están llegando ya al chat de Telegram. Hay mensajes, Inés Tixia le dice, señor presidente, Dios le bendiga y le guíe y le dé sabiduría. Hay varios mensajes que como creyentes también estamos en este momento para que podamos recuperar la paz ciudadana, la paz de todo el territorio ecuatoriano. Sí, y señor presidente, mucho gusto. Nicolás Espinosa, nuevamente lo vimos como candidato. Y ahora tenerlo aquí también para preguntarle algo. ¿Es verdad que se mantiene el plan de las 2 cárceles que ustedes estaban en el plan de gobierno para construirlas? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo fue que ayer el secuestro del canal TC Televisión fue tan efectivo y no hubo tanta gente, ninguna gente que salió herida, más que psicológicamente, claro? Gracias a Dios. Dando gracias a Dios, pero ¿a qué se debe esto que fue de un canal se dice canal del Estado por el tema de la incautación, pero que también fue efectivo y que no hubo heridos? ¿A qué se debe? Bueno, primero, como digo, son medidas para molestar al gobierno, para tratar de doblegar al Estado. Yo me solidarizo 100% con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado, directamente. Y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo. Entramos con la policía, entramos con el GIR, entramos con el GOE, y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Las cárceles, mañana anunciaremos y enseñaremos inclusive cómo van a ser las 2 cárceles. La cárcel de Pastaza, asimismo como la cárcel de Santa Elena. Por ahí estaban recomendando nombres, querían ponerle a la de máxima seguridad la cárcel del Encuentro. Seguimos barajando posibles nombres, pero no podemos ceder. ¿Qué es lo que ellos querían? Parte de las demandas de los delincuentes, de los terroristas, era, número 1, no mover a los líderes de ningún lado, que se queden en sus suites. Número 2, que no se construyan las nuevas cárceles. Aparte, pues, todos los insultos que le daban al presidente de la República. Pero esas eran las exigencias. Y nosotros no vamos a parar. ¿Por qué? Porque una sarta de terroristas y delincuentes quieren, pues, amedrentar a un gobierno entero. No, mañana mismo vamos a enseñar las 2 cárceles. Señor presidente, solo en referencia a lo que hacía mi compañero Nicolás Espinosa, creo que la mayoría que estamos aquí hemos trabajado en televisión y a mí me llamó poderosamente la atención algo. ¿Por qué se permitió, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se permita que durante 30 minutos aproximadamente se transmita todo lo que sucedía en el canal de televisión TC? Y además algo que a mí me llamaba mucho la atención es que además había una música de fondo terrorífica. Sí, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Y cuál es la explicación lógica que quizás ustedes le quieran encontrar al tema de que los delincuentes hayan decidido atacar TC a sabiendas de que está más o menos a 3 minutos el cuartel Modelo, señor presidente? Porque querían fregar al gobierno. Es así de sencillo. ¿Y por qué no cortaron la señal, señor presidente? Si ellos quieren infundir terror, era prácticamente la espectacularización del terror en ese momento en vivo y en directo a nivel nacional. Nosotros sí cortamos la señal. Lo que sí, mágicamente, y eso me gustaría que investigue también, se enlazaron y estaban enlazados, era Teleamazonas. ¿Por qué Teleamazonas quiere espectacularizar, como dice, me gustó esa palabra, todo esto? Y por qué, entiendo por qué se enlaza, porque no había una reportera, no había un reportero, se enlaza en vivo, Teleamazonas agarra la señal de TC. ¿Por qué espectacularizar eso? Eso deberían de investigar también. Estamos con el señor presidente de la República aquí desde la cabina de Quito. Señor presidente, la consulta popular va a continuar con la propuesta de las preguntas que ya se conoce. Hay 20 preguntas. Yo soy un demócrata, de verdad, no como otros que decían que eran demócratas y al final del día no les interesaba cuando no tenían los otros poderes del Estado alineados. Nosotros hemos presentado preguntas, hemos aceptado también sugerencias de otros grupos políticos que empezaron insultando pues al revés y al derecho toda la consulta y ahora les parece que está bien porque entraron las preguntas que ellos recomendaron. Y estamos con unas preguntas bastante duras. Extradición, tema de
de la maquinaria de la minería ilegal, también protección de las Fuerzas Armadas, tribunales militares, asimismo la ley de extinción de dominio. Son temas esenciales para reformar la función judicial, para reformar ciertas leyes y que logremos tener mayor seguridad y podamos combatir a estos grupos terroristas. Y ahorita está en manos de la Corte Constitucional. Estamos esperando que se pronuncie y de ahí las preguntas aceptadas las lograremos, escogeremos de esas, de las aceptadas, y lanzaremos la consulta. Es importante lanzar la consulta. ¿Qué espera usted de la Asamblea Nacional? Apoyo. Ahorita no necesito la aprobación de ellos para lo que estoy haciendo, pero sí les he solicitado el apoyo. He enviado una resolución, he pedido que tengan una resolución sobre este decreto y que voten. No tiene ningún valor de aprobación, pero se demuestra la unidad y la madurez política de todas las fuerzas. ¿Qué política de gobierno y de Estado, si cabe el término, se podría implementar para frenar y erradicar el reclutamiento de niños, adolescentes, justamente al tema del crimen organizado, ¿no? Vimos ahí a niños de 15 jóvenes, años, claro, adolescentes, jóvenes que están en esta situación difícil. También es un tema social. Es un tema social, no puede ser pues solo reformas de balas, sino reformas del tejido social. Tiene que existir asistencia, tiene que existir educación, oportunidades también para los jóvenes. Empleo, pero educación para más de 200.000 jóvenes que hoy en día se quedan fuera de un cupo de universidades públicas. Nosotros, a la gente que nos ha querido dar asistencia internacional y apoyo, yo le digo, directo a becas o directo a financiamiento de algún programa de una escuela técnica. ¿Por qué? Porque la juventud hoy en día es la masa. Es la masa. Tenemos más de 1/3 de la población entre 15 y 29 años. Somos un estado muy joven y un estado que si es que no resolvemos el problema de educación y el problema de empleo de la juventud, estamos destinados a fracasar. Nuestro problema no es un problema de seguro social como lo tiene Japón, como lo tiene España, en el cual tiene mucha gente retirada o mucha gente mayor y poca gente joven contribuyente. Nosotros tenemos muchísima gente joven que si estuviesen empleados pudiesen tranquilamente pagar las pensiones del 6% de la población que está arriba de la edad de jubilación. De hecho, esa es la población que votó por usted, ¿no? Los jóvenes. Por supuesto, y vamos a dar los resultados. Vamos a cumplir con las cosas que hemos dicho. ¿Qué tratamiento especial se va a dar a las zonas de mayor conflicto terrorista, no? Hay provincias ecuatorianas, ciudades ecuatorianas que realmente necesitan un tratamiento especial. Esmeraldas, una de ellas. Esmeraldas, Durán, Quevedo, Guayaquil. Esmeraldas, el norte de los ríos, también, Durán, partes de Guayaquil como Nueva Prosperina, está en una situación terrible. En Santo Domingo, está viviendo un momento muy difícil. El sur del Oro, Arenillas y Huaquillas, que hoy en día pues tienen una tasa también de violencia y de muertes violentas altísimo. Entonces estas zonas mencionadas tienen que tener atención especial e intervención especial de parte de las Fuerzas Armadas. Es algo que lo hemos identificado y es parte de nuestra estrategia, es ir recuperando zonas que están hoy en día tomadas. A nivel internacional, lo que se difunde nos afecta tanto para la inversión privada, para la inversión extranjera. ¿Cómo recuperar? Claro, hay que recuperar la paz en el Ecuador, pero también qué trabajo se va a hacer a nivel internacional, porque realmente nos miran y creo que eso de ser uno de los 5 países más violentos en el mundo nos va a terminar pasando factura en la parte económica. Por eso hay que resolverlo ahora. Por eso tenía que resolverlo al inicio. Pero tampoco engañar al mundo. Es decir, todo aquí está bien, vengan nomás, inviertan nomás. Tenemos que tener un marco jurídico adecuado, tenemos que tener seguridad, tenemos que tener coherencia fiscal y social. Si no tenemos esas 3 cosas, es imposible
ir a ferias y decir, no, Ecuador, todo bonito, no pasa nada. Pero pues uno ve redes sociales y ve pues las barbaridades que pasan, pues es es engañarse uno mismo y tratar de engañar a la comunidad internacional. Ahorita es decirle clarito, a ver, estamos en estado de guerra, ¿quién va a ayudar y quién no va a ayudar? Y ahí se ve. Y una vez que resolvamos el problema, que lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer pronto, ya es más fácil para el inversionista, es más fácil para el visitante también ir a zonas que están protegidas, a zonas donde hay seguridad, a zonas donde pueden tener tranquilidad. Pero si es que no lo hacíamos esto ahora, era imposible. Era simplemente prolongar la muerte. Estábamos sosteniendo algo insostenible. Ahorita ya nos hemos asincerado, le hemos contado al mundo qué es lo que está pasando y hemos solicitado su apoyo y nos están apoyando. Señor presidente, una pregunta, traslado una pregunta de nuestros oyentes y de nuestro chat. Sí, es que vamos a leer preguntas del chat de Canélocos, ahí con el respeto y la altura, vamos a leer, compañeros, las preguntas pertinentes. Me pregunta aquí, ¿qué va a pasar con los apagones? Tenemos ese miedo de qué va a pasar con los apagones. Díganos que no van a haber apagones, me dijo. Sí, eso esta semana vamos a determinar. No voy a dañar la sorpresa, pero daremos una información importante de parte del Ministerio de Energía y Minas. Hoy se vota también la ley No Más Apagones para que exista mayor inversión en la generación, en la transmisión eléctrica y tengamos una infraestructura moderna eléctrica a nivel nacional. Es muy importante. Exíjanle a sus asambleístas que voten a favor. Hasta ahora parece que sí va a haber una mayoría importante y esperemos a las 5 de la tarde. Tengo por acá otra pregunta, señor presidente. Usted plantea deportar a unos 1.500 extranjeros que cumplen condena en el país. ¿Es viable? Son colombianos. ¿Cuándo se ejecuta esto? O sea, ¿cuándo ya se visualiza ya esto? Empezamos esta semana. No, o sea, entienda la situación en la que vivimos, pues no puedo andar contando qué día ni qué hora. Ya nos va a seguir pasando desgracias si informamos, pero estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Pero a propósito de este tema, nos preguntan si para poder extraditar a un preso extranjero no es necesario que su país lo solicite. No, es que no es extradición. Es basado en acuerdos internacionales previos y también de acuerdo a la ley ecuatoriana. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. En este caso empezamos con los que están al lado. Si es que tengo pues un preso en Uzbekistán, ese estará en al final de la lista. Señor presidente, dice, los ecuatorianos no queremos que los encarcelen a los terroristas, queremos que los eliminen. ¿Cuál es su postura? Pregunta dura, pregunta difícil. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares, de frente, a ver si es que de esa manera, y no estaría violando ninguna ley, es basado en ley humanitaria transnacional. Señor presidente, corríjame si estoy equivocado, pero ayer en la noche yo me informaba que 2 de los 13 detenidos por el secuestro de TC eran menores de edad. Usted ha hablado mucho de los jóvenes, la juventud le dio gran apoyo a usted. ¿De qué manera su gobierno está trabajando para solucionar el problema de manera estructural? ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero ir puntualmente? A que estos jóvenes, muchos de ellos a causa de la pobreza, sean cooptados por esas bandas narcodelictivas, narcocriminales, por Fito, por Colón Pico, entre otros. Pero ahí pasan varias cosas. Uno, no tienen oportunidades.
no existe asistencia social real. Nosotros estamos implementando eso con el MIES, con el Ministerio de Educación. Estamos también identificando desde cuál es la demanda laboral real y en qué carreras, para poder ofrecerle a los jóvenes oportunidades. Otro tema muy importante, parte de esto es porque han estado acostumbrados a que no les pase nada, a que no sean procesados como terroristas. En el delito de terrorismo, pues eso, ahí cambian bastantes cosas. Y sí se analizará caso por caso en la Corte para ver cómo serán tratados. Pero ya se está viendo un procedimiento, un accionar diferente de las Fuerzas Armadas de lo que antes pasaba. Antes los agarraban y estaban muertos de la risa. Ahora ya piden que se acogen al Tratado de Ginebra, que los derechos humanos, que son unos pobrecitos. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. Entonces también ya debemos de volver a implementar el miedo de irse preso. Hay gente que ya había perdido totalmente el miedo de irse preso. Como que bueno, ya me de aquí voy. salgo. Exacto, de aquí salgo o adentro estoy protegido, todo bien. Ahora la cosa va a cambiar, ya la dinámica cambia. Ya también el procesamiento mental de esa persona dice, bueno, ya si es que robo, ya no me voy pues como de vacaciones a la cárcel. Ahora sí la tengo mal. Si es que hago un acto terrorista, voy a ser procesado como terrorista, ya no como alguien que está portando armas o alguna cosa de esas. ¿Cómo limpiar esa corrupción, por ejemplo, que estos de crimen organizado se ha infiltrado en todo ejecutivo, legislativo, judicial y hasta en todo, y contra todo eso es lo que se enfrenta el país? Bueno, primero temas como el de la consulta. Existen preguntas claves que estoy seguro que la gran mayoría del país va a estar a favor. Eso es uno. Dos, que las personas que asisten a estos grupos terroristas son parte de la organización terrorista. Eso no había pasado antes. No había pasado antes. En los últimos gobiernos se había declarado el terrorismo. El Ecuador está atacado por el terrorismo. Así, no se decía quién, no se decía qué grupos, no se decía dónde operaban. No estaban identificados. No estaban identificados. Entonces no puedes tener algo que es etéreo ahí. Es como una nube. Fantasmas. Un fantasma que no sabes cómo identificarlo. Ahora se sabe con nombre y apellido cuáles son los líderes, cuáles son los grupos que están, que forman partes como grupos terroristas. Estamos en un estado de conflicto armado no internacional, lo cual, pues el procedimiento de las Fuerzas Armadas va a ser muchísimo más duro. Más drástico. A propósito, señor presidente, Jonathan Guamán dice, señor presidente, buenos días. Los policías, militares, inteligencia, sabe dónde se ubican los grupos terroristas. ¿Por qué no van directamente a su zona y dan guerra ahí? Zonas de Guayaquil, Santo Domingo, Machala, Quevedo, Manta. Los presos siguen con celulares enviando videos. ¿Cómo tienen acceso al fluido eléctrico? Se supone que ya no deberían tener electricidad para estos fines. Aún peor señal, dice, por favor, ¿cuál es su respuesta? Primero, llevamos 20 horas en este estado. Ya se han aprendido a más de 70 personas involucradas en estos grupos terroristas, algunos objetivos de alto valor. Sí se ha hecho, sí se está yendo a los lugares, sí se está haciendo operativos. De ahí, en el tema de las cárceles, estamos desconectando la señal, así mismo como la electricidad. Hay ciertas cárceles los cuales es más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque están muy cercanas a las poblaciones. Entonces, si es que uno bloquea la señal ahí, bloquea la señal de 50.000 habitantes que están alrededor. Y eso es una violación de derechos también. Dejar sin luz, dejar sin agua, dejar sin señal de celular a 50.000 personas. Caso perfecto, la cárcel del Inca, la penitenciaría del Litoral. Están muy cerca de la parte urbana. Entonces, nosotros estamos trabajando con las Fuerzas Armadas para lograr quitarles las capacidades a estos grupos dentro de las cárceles. Sí se lo está haciendo. Llevamos 20 horas con este decreto y vamos a seguir trabajando. Tania Zambrano desde Manabí. Señor presidente, saludos desde Manabí. ¿Hay alguna colaboración entre Estados Unidos y Ecuador para abordar cuestiones de seguridad? Sí,
Sí lo hay. Uno es el intercambio de chatarra ucraniana y rusa por $200 millones en equipamiento moderno. Eso es algo que ya terminaremos de completar a finales de este mes. Esa es una asistencia. De ahí, para mayor asistencia, tuvimos una reunión con el embajador de Fitzpatrick de Estados Unidos ayer en la tarde, después del decreto, y dijo que en pocos días, 2 o 3 días, vendrán con un paquete de asistencia al Ecuador. Ellos lo están evaluando. Como digo, llevamos 20 horas en estado de conflicto armado no internacional. Ellos tienen que seguir sus procedimientos para después proveer ayuda y asistencia internacional. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿cuáles son las garantías que tienen los guías secuestrados? Porque en la cárcel de Ambato, en el tercer día que llevan retenidos, no se ha sabido o no se ha pronunciado nada oficialmente. Nos hemos pronunciado oficialmente de que declaramos estado de guerra prácticamente. Esa es una declaración oficial. De que no vamos a negociar con terroristas. De que en un conflicto armado no internacional exista, pues, problemas como esto, existan rehenes. Es parte del mismo conflicto. Es la parte fea del conflicto. Y nosotros estamos en este momento con las Fuerzas Armadas haciendo todo lo posible para recuperar de inmediato ya a los rehenes. Señor presidente, yo le quiero hacer una pregunta sobre todo... la última ronda, por favor. No, más que nada es un tema por motivos de tiempo, sí. Yo sí quisiera que le dé un mensaje a la nación y especialmente a los emprendedores, microemprendedores, los que manejan la microeconomía, que están asustados, que no podemos salir, que no podemos vender. Sé que sería loco preguntarle qué tiempo va a durar, eso sería loco, pero como el mensaje de aliento, si también se prepara un plan de reactivación económica, porque este estado de guerra, como usted lo ha indicado, va a afectar y está afectando ya la microeconomía, sobre todo de las personas que día a día trabajan y día a día sacan adelante con lo que vendan en el día. Eso lo quería preguntar. Sí, es una preocupación. Las leyes económicas urgentes que estamos aplicando y que estamos presentando a la Asamblea son gran parte de eso. Y también pensando en esos mismos microempresarios, pensando en el tendero, en el dueño de farmacia de barrio, en el que tiene su localcito comercial, en el que tiene su local pequeño de comida. Estamos pensando en ellos. ¿Por qué? Porque no queremos que los sigan vacunando. No queremos que les sigan quitando la posibilidad de crecer. No queremos que los sigan amedrentando y amenazando a diario como está pasando hoy en día en gran parte del país. Entonces debemos hacer una limpieza rápida y efectiva para que puedan operar sin esos problemas que hoy en día los tienen. Yalal Dubois le saluda, señor presidente. Su preocupación son de las balas perdidas. Ayer ya murió un padre y un estudiante, dice. Un artista. Y claro, esa es una situación de la población civil. Y también le dice, así como se intervino en TC, también se podría hacer en las cárceles para salvar a los guías penitenciarios. No. Ahí no es la policía. Ahí es las Fuerzas Armadas. Los que ingresaron a TC fueron la policía. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar de una manera diferente, protegiendo la vida de los guías penitenciarios. Pero la manera en la cual se enfrentan ya es con otro procedimiento y es bajo otro marco legal. Hoy en día, pues debemos de tener el apoyo de las Fuerzas Armadas porque vivimos en un caso de emergencia y las Fuerzas Armadas tienen que actuar contra estos objetivos militares. Asimismo, como personas, como los guías, personas secuestradas también en otros lugares, estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos a todos sanos y salvos. Pero no podemos parar una guerra por eso, porque el Estado ahorita está en guerra. Todas las provincias. Una última pregunta, señor presidente. El Tratado de Libre Comercio con China lo está apoyando, generaría muchas plazas de empleo, dice, protegiendo la mano de obra ecuatoriana. Por supuesto. Está en la Comisión de Relaciones Internacionales, ya pasa votación. Lo que tengo entendido, lo que me han dicho de parte legislativa es que todas las bancadas están a favor, excepto la Revolución Ciudadana.
por el Tratado de Libre Comercio con China. Señor presidente, y solo la última cortita. Ayer María Paula Romo, José Serrano, Jan Topic, a través de las redes sociales, le ofrecieron su apoyo, se pusieron a disposición. Incluso Jan Topic habló más ampliamente en un video. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar el apoyo de estos políticos de diversas tendencias? ¿Cuál político? Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. Punto. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la cooperación internacional. De ahí, María Paula Romo y... ¿qué más? Señor José Serrano. Pepe Serrano, creo que ya tenemos bastantes problemas con él y los hemos tenido desde hace tiempo. Parte de los problemas que tenemos hoy en día empezaron en su tiempo. Y María Paula Romo, ella puede decir lo que quiera, ofrecer lo que quiera, pero la veo un poco cambiante. Hace 5 días despedazaba todo el accionar de este gobierno. Decía que no existía un plan Fénix, por más que se lo dijo en 7 meses seguidos. Ahora que ve que el 95% de la población está de acuerdo con este último decreto, todos se quieren trepar a la camioneta. Está bien, si quieren apoyar políticamente, que le diga a su bancada que apoye en la resolución, que voten a favor de la ley no más apagones, que voten también en las medidas y en las leyes en beneficio al país. Eso es esencial, que lo hagan de su manera, pero hoy en día el que está gobernando es Daniel Noboa y los que están en el procedimiento de acción son las Fuerzas Armadas. Si ellos quisieran ganar una elección, que sigan participando y ahí veremos. Señor presidente, muchísimas gracias. Su comunicación, repito, soy un hombre creyente, yo lo que pido y oro es que le dé sabiduría, que se rodee de personas que vayan a ayudarle a su gestión, que nos unamos los ecuatorianos y que tengamos mejores días. Entiendo que tendrá duros días todavía que seguir trabajando. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos, compañeros. Ha sido el señor presidente de la República, Daniel Noboa, quien... Bueno, ahí estábamos escuchando la intervención, la entrevista al presidente de la República, Daniel Noboa. Era propicio escucharlo, muy necesario saber qué está pensando sobre todo lo que está ocurriendo en el país. Habíamos escuchado anteriormente como vocero al secretario de Comunicación y esta... posición que tiene el presidente de la República nos deja más claridad en algunos aspectos y también muchas otras dudas, ¿no? Hoy vemos en el Palacio de Carondelet que están ingresando los funcionarios, los ministros de diferentes ramas que necesitamos que funcionen con normalidad, que las carreteras estén expeditas, no solamente porque estén bien mantenidas, sino que tampoco estén asaltando, estén robando, echando explosivos en las carreteras, que los niños y niñas puedan ir a las aulas también. Es importantísimo hacer esas otras lecturas, de esas otras miradas de este país que necesita urgentemente política pública para todos, para el bienestar de todos y todas. 11 en punto. Antes de despedirme, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero El Chano, que está en este momento también brindándonos información desde otro punto, desde el norte de la capital. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Radio Pichincha? Soy Juan Carlos Cabezas con este reporte especial desde una parte importante de la ciudad, un núcleo comercial dinámico como es el Comité del Pueblo del Quito, aquí al nororiente de la ciudad, donde la actividad es normal, en un porcentaje alto, quizás un 80, un 90%. La actividad comercial sí sufre una restricción. Esto normalmente es un hervidero de personas y por ahí nos ayudan y podemos ver un poco cómo es el ambiente acá. Realmente encontramos muchísimos locales con las Lanford absolutamente bajadas y no hay actividad. Realmente esto durante un día ordinario como el día de hoy tendría mucha presencia de público, peatones circulando, habría tráfico por todos lados, pero vemos ahora que hay definitivamente una disminución de la actividad aquí en el sector del Comité del Pueblo. Quizás ese es el único rasgo significativo importante de lo que acontece aquí en la ciudad. Por lo demás, en cuanto a la presencia de vehículos, el servicio de transporte, los taxis, los alimentadores,
La circunstancia se presenta muy normal, muy acorde a lo que realmente observamos constantemente quienes moramos en estas zonas alrededor de la ciudad. Tampoco ha habido incidentes, no ha habido mayores inconvenientes acá. La gente está en su casa haciendo lo que muchos, culminando tareas que nos han solicitado en el trabajo, acompañando a los chicos que se encuentran en las escuelas, en los colegios, conectados justamente ellos durante esta jornada de trabajo. Así que sin mayores novedades de aquí del Comité del Pueblo, donde llegan alrededor de 3 o 4 líneas de transporte urbano, el núcleo comercial, uno de los más importantes de aquí de la capital. He tenido el gusto de reportar para ustedes. Soy Juan Carlos Cabezas, aquí desde el Comité del Pueblo. Muchísimas gracias a Juan Carlos Cabezas, casi me olvido el nombre porque le decimos Chano acá todo el tiempo. 11:02, en nuestro canal de Telegram se informa, búsquelo como Radio Pichincha, hay imágenes del panorama en el centro de distribución de gas del occidental norte de Quito, decenas de personas hacen fila para poder adquirir este producto, en el lugar solo están entregando un cilindro por persona, hay controles que se están realizando también al ingreso del aeropuerto Mariscal Sucre, que anunció medidas de seguridad para sus pasajeros ante hechos delictivos suscitados en el Ecuador. Esto es lo que les contamos. Otras novedades, el metro funcionando con normalidad también el día de hoy en la capital. Yo me despido porque ya viene el Quique Show. El Quique Vivanco está ya conectado también para compartirnos su programa en este día, este 10 de enero, esta jornada que pues tiene tintes diversos, se siente no sé, hay distintas percepciones, algunos dicen todo está normal, otros tienen como ese temorcito, pendientes, expectantes de lo que ocurra también en materia informativa en el país. Abrazos para todos y todas, muchas gracias por estar ahí, por ser parte de este programa aquí en Radio Pichincha.